Bien, en esta mañana vamos a hablar acerca de la Iglesia de Cristo. Vamos a estar hablando acerca de la Iglesia de Cristo. El interés que Dios ha tenido para su iglesia, el propósito que Dios ha tenido para su iglesia, es un propósito excelente, maravilloso y muy especial. Y por eso Dios nos habla de una manera tan excelente. Cuando Él dice: alabaré a Jehová con todo mi corazón en la compañía de la congregación de los rectos. ¿Por qué? Porque grande es nuestro Dios, sus obras son portentosas, son maravillosas. Estamos viendo a la luz de la palabra que Él ha hecho memorables todas sus maravillas. Quiere decir que nosotros nunca vamos a olvidar lo que Él ha hecho en nuestra vida. Si nosotros volteamos a mirar y nos damos cuenta de lo que hemos vivido, como prodigio hemos sido ante muchos, porque Dios nos ha guardado y nos ha sostenido. Bien, Dios habla acerca de su iglesia, algo muy especial. Dios se refiere a nosotros algo muy excelente, con una identidad específica para su iglesia. La identidad de la iglesia de Cristo. La identidad de la iglesia de Cristo. ¿Cómo se llama nuestro título? La identidad de la iglesia de Cristo. Algo muy excelente somos. Y hemos visto, Dios ha dado alimento a todos, nunca ha faltado, y estamos viendo su bondad y su misericordia. En Apocalipsis capítulo 1, verso 20, Dios nos está hablando acerca de lo que nosotros somos ante su presencia. Somos algo muy especial, la identidad de la iglesia de Cristo. Apocalipsis capítulo 1, verso 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. La identidad de la iglesia de Cristo, Dios dice en su palabra que nosotros somos ¿qué? ¿Somos qué? Somos candeleros. Somos candeleros. Y cuando la Biblia dice que eso somos, la Biblia dice que somos la luz en medio de las tinieblas. Que las iglesias de Cristo están alumbrando en los 4 términos de la tierra. Y esta es la identidad de la iglesia de Cristo. Cuando usted se identifica como iglesia de Cristo, lejos de ser oscuridad, usted es luz en medio de la oscuridad. Sus actos, sus hechos son de luz, no son de oscuridad. Su actitud, su parecer, su manera de vida es una vida que se puede mirar, transparente, porque Dios así nos habla y así nos dice que nosotros somos. La identidad de la iglesia de Cristo, somos candeleros, alumbramos. La Biblia dice que un candelero se pone en medio de la casa, se pone sobre el almud y que va a alumbrar la casa. Nosotros somos la luz. Así como Jesucristo es luz, sus hijos también somos ¿qué? Luz. Y algo tan excelente, porque ahora somos candeleros de ¿qué? Aquí lo dice, ¿de qué somos? Candeleros de ¿qué? De oro. Somos algo muy precioso. Dice que somos más valiosos que el oro de Ofir. El oro de Ofir es el oro más brilloso, más luminoso. Nosotros brillamos en la misma oscuridad. La identidad de la iglesia, cuando el enemigo venga a atacar a su vida, cuando el enemigo quiera ensuciar su vida, usted tiene que recordarse que usted es un candelero de oro, que usted tiene que brillar en la oscuridad y que no se tiene que comportar como los impíos, porque ahora nosotros somos luz y nuestra conducta debe ser una conducta limpia delante de los ojos de Dios primero y de la sociedad, para que se pueda mirar la diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. ¿A quién? A Dios. Porque muchos son instrumentos de deshonra, muchos no están sirviéndole ¿a quién? A Dios. Somos candeleros de oro. La identidad de la iglesia, Hebreos capítulo 3, verso 6.
Hebreos capítulo 3, verso 6. Dios nos está hablando a través de su palabra y nos está diciendo, Hebreos capítulo 3, 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Gloria a Dios. Somos ahora también casa de Cristo. Casa de Cristo. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos ¿quiénes? Nosotros. Si retenemos firmemente hasta el fin la confianza y la Biblia dice, y el gloriarnos en la esperanza. Tan hermoso y maravilloso es que nosotros permanezcamos firmes, bien convencidos en quien hemos creído. Nosotros el tiempo que estamos viviendo, lo hemos dicho que son tiempos peligrosos, tiempo donde el Satanás anda como león rugiente, tiempo donde el enemigo anda descaradamente, no tiene pudor, no conoce de respeto, mucho menos de amor. Por esta situación trata de destruir la casa de Dios, trata de destruir a la iglesia de Cristo. La identidad de Cristo debe de reconocer que es casa de Dios, que nosotros somos la casa de Dios. La Biblia dice, la palabra de Dios nos habla y nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que cuidar nuestra vida espiritual y tenemos que reconocer que somos casa de Dios. No nos podemos andar involucrando ni contaminando nuestra vida en las cosas del mundo. Si nosotros decimos que somos cristianos, como tal debemos de permanecer como cristianos, porque allá los del diablo, los del mundo, andan viviendo conforme sus aberraciones, vergüenzas, viviendo una vida depravada, lejos de la presencia de Dios, y no tienen respeto, no tienen pudor, no podemos mirarlos. Pero nosotros, si decimos que somos casa de Dios, nosotros tenemos que estar firmes hasta el fin, firmes en nuestra fe hasta el fin. ¿Por qué hasta el fin? Porque hoy en este tiempo, los tiempos difíciles, ha llegado el momento en que nos van a prohibir la libertad de creencias, la libertad de expresión al público y también dentro de estos recintos. Hermanos, es algo delicado, donde van a empezar a recoger Biblias y quemarlas en nuestro propio rostro. Y si nosotros no estamos firmes en nuestra fe, en nuestra confianza en Dios, y no retenemos firme la esperanza, estaremos tibios y con trivialidades. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Que la iglesia de Cristo va a empezar a negar a su Señor, que la iglesia de Jesucristo va a empezar a retroceder, que la iglesia de Cristo va a empezar a atemorizarse, va a temblar y va a tener temor. Pero si nosotros retenemos firme, con seguridad y con esa esperanza que el Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia y que no vamos a pasar por más tribulación más que por principio de dolores. Que el Señor tenga misericordia, hermanos, y que nosotros con certeza y con seguridad retengamos nuestra fe en Cristo Jesús y retengamos nuestra esperanza, porque el Señor no retarda sus promesas. Eso es lo que Dios quiere, la identidad de la iglesia de Cristo, casa de Cristo. La Biblia, la palabra del Señor nos habla en 1 de Timoteo capítulo 3, 15. 1 de Timoteo capítulo 3, 15. La palabra del Señor nos habla y nos dice así, de esta manera, 3:15. Dice así: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La palabra de Dios nos está hablando y nos está diciendo que nosotros debemos de tener mucho cuidado cómo nos conducimos en la casa de Dios. Este recinto ha sido consagrado para Dios. Este recinto ha sido dedicado para la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso Pablo está diciendo a Timoteo, para que si tardo tú sepas
cómo te debes conducir en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No estamos jugando, hermanos. Los que hemos creído en Jesucristo sabemos que tenemos una corona de vida eterna. Sabemos lo que Dios nos ha ofrecido. Sabemos lo que nos espera. Nos espera una vida eterna. Nos espera vivir con nuestro Señor Jesucristo. Nos espera una grande fiesta. Somos la novia de Cristo ahora. Por eso la identidad de la iglesia de Cristo es todo esto que Dios nos está hablando y nos está diciendo: tú debes de saber cómo te tienes que conducir en la casa de Dios. Tiene que ser con temblor, con temor, con cuidado, porque este no es un cine, porque este no es un recinto donde podamos hacer lo que querramos, no, mis hermanos. Este es un recinto santo, sagrado. Recintos corrientes, baratos, vulgares, pues son aquellos donde hay son salones de fiestas, son salones donde se puede fumar, se puede comer, se puede beber, se pueden hacer muchas cosas, pero este es un lugar santo, es un lugar donde el Espíritu Santo de Dios está habitando, donde nosotros estamos mirando la gloria del eterno Salvador, que hasta el día de hoy Él sigue haciendo milagros y maravillas. Tan es así que aquí estamos, porque si no fuera por la mano poderosa de Dios, ya no estaríamos aquí. Pero Dios nos está dando la vida. Por eso en este lugar tenemos que llegar con respeto, porque el Dios viviente tiene mucho poder para sacar para afuera los que no son de Él. No se asusten. En la iglesia de Cristo solamente entran los que son de Cristo, y los que no son de Cristo van a entrar con su padre el diablo. Seguirán a Satanás por adúlteros, por fornicarios, por hechiceros, por traidores, por malditos. No se asuste, es bíblico. La Biblia dice: hijos de maldición, depravados, desobedientes, desleales, rebeldes. Todo eso está en la palabra de Dios, para que nosotros sepamos que este lugar es la casa de ¿quién? De Dios. La casa del Dios viviente. Es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, porque el que está hablando la verdad es Cristo Jesús. Estas palabras no son palabras de Elías, son de Dios. Elías simplemente Elías, pero el santo, el perfecto, su palabra es palabra de verdad, y su palabra va a estar ahí haciendo la voluntad de Dios a través de su palabra. Su palabra nunca volverá vacía. Dios va a cumplir esa buena voluntad y ese buen propósito que tiene para cada uno de nosotros. Así es que nosotros debemos de saber cómo comportarnos, cómo conducirnos en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad, y que es la iglesia del Dios viviente. Tenemos que tener temor y respeto a Dios. Nunca he ido a un cine, jamás he pisado un cine, pero yo quiero imaginar, no sé si sea verdad, a lo mejor los que han ido, los que no han ido podrían decirme. Quiero imaginar que cuando están en la película y que si otros hacen escándalo, quiero imaginar que les llame la atención, quiero imaginar, pero si no es así, pues es casa del diablo, ¿verdad? Por eso no hay respeto. Pero aquí es la casa de Dios. ¿Se podría comparar, hermanos? No. ¿Se podría estar haciendo lo mismo como en un cine? No. Esta es la casa de Dios. Por eso Pablo está diciendo a Timoteo, para que citarlo, tú sepas cómo te debes de conducir en la casa de Dios. Tú debes de saber cómo te tienes que comportar en la casa de Dios. No nos debemos de comportar como allá en el cine, los del cine, porque no tienen respeto, no tienen pudor y no está Dios. Pero aquí está Dios, hermano. Tiene que entrar en nuestra mente, tiene que entrar en nuestro corazón. Por allá estoy mirando que dicen que no hay respeto ahí. Que bueno, porque yo nunca he ido, por eso se los digo. No sé cómo es. No hay respeto ahí porque no es casa de ¿quién? De Dios. Pero esta es casa de Dios. Amén, gloria a Dios. Este es un lugar santo. Es un recinto donde el Espíritu de Dios se mueve. Amén, donde los ojos espirituales
podemos sentir la presencia de Dios. Donde nuestro corazón identifica que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Y por eso tenemos que saber que nosotros somos columnas y baluartes de la verdad. Porque ahora, como hijos de Dios, todo esto somos. Debemos de reconocer todas estas cosas. Porque si nosotros no lo hacemos, hermanos, triste, dolorosamente, Dios va a decir, yo no te conozco. Pero Señor, yo soy tu hijo, soy tu hija. No te reconozco porque no te has comportado dentro de mi casa, porque no has tenido respeto, porque no tienes temor ni pudor. Tú quieres estar como si estuvieras en el cine. Vete al cine mejor. Que el Señor reprenda, ¿verdad, hermanos? Tenemos que tenerle respeto ¿a quién? A Dios. A Dios. La Biblia, la palabra del Señor dice en Isaías capítulo 2, verso 3. La Biblia dice así: y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Algo tan hermoso que Dios nos enseña a través de la identidad de la iglesia. Dios nos enseña y nos dice, vendrán muchos pueblos y dirán, venid. Qué hermoso es cuando nosotros le decimos a la gente, vengan a conocer el poder de Dios, vengan a saber la gloria de Dios, vengan a conocer a Dios, porque muchos de labios, otros de oídas, otros de vista, pero jamás han tenido un encuentro personal con Dios, jamás han tenido esa oportunidad, ese privilegio de platicar personalmente ¿con quién? Con Dios. Cuando está diciendo, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará caminos, y caminaremos en sus sendas. Nadie le va a enseñar a caminar por sendero de justicia, solamente Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nadie le va a enseñar a usted a tener temor y respeto a Dios primero y luego a su prójimo. Solamente Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nadie le va a enseñar a amar a su cónyuge, a sus hijos y a su prójimo. Solamente Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso es que decimos, ven a la casa de Dios, ven a la casa del Dios de Jacob, y Él nos va a enseñar y vamos a caminar, caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, porque de nuestro Señor Jesucristo ha salido la ley, y de Jerusalén la palabra del Dios Todopoderoso, la palabra de Jehová, que es palabra de verdad. Y cuando estamos hablando acerca de la ley es amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si amamos a Dios, vamos a saber de quién y a quién le pertenecemos. Somos de Dios. ¿Y quién nos puede enseñar? Somos la casa del Dios de Jacob. Qué hermoso. Así como fue Dios de Abraham y Dios de Jacob y Dios de Elías, es Dios nuestro ahora. Amén. Es nuestro Dios, y Él es el único que nos va a enseñar, porque el mismo Dios dice, pero sin mí nada podéis hacer. Es muy necesario que nosotros busquemos la presencia de Dios para poder seguir su camino, para poder obedecerle. La Biblia, la palabra del Señor dice en Primera de Pedro capítulo 2 verso 5. Primera de Pedro capítulo 2 verso 5. La Biblia, la palabra del Señor dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. Algo tan excelente, la identidad de la iglesia, la identidad de la iglesia, la identidad de la persona como persona. Tenemos una credencial,
si manejamos un autobús, tenemos una licencia, si estamos afiliados a al INSS o a cualquier lugar, al seguro, ¿qué pasa? Tenemos una credencial, ¿verdad? Que acredita que somos copartícipes de esos derechos. Nosotros tenemos una identidad como iglesia que nos hace coherederos, que nos hace ser dichosos, bienaventurados, por estar afiliados, quiere decir unidos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para obtener toda clase de bienestar. Por eso la palabra del Señor dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y un sacerdocio santo. Tenemos que aprender a reconocer a dónde pertenecemos, a quién estamos afiliados, en quién estamos unidos. Nosotros estamos unidos a Dios Padre, a Dios Hijo y Espíritu Santo. Recordemos que nosotros somos casa espiritual, casa espiritual. La palabra del Señor nos habla y nos dice: sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Tenemos que ser edificados. Muchas veces hemos vivido en el espíritu de oscuridad y de tinieblas, lejos de la ciudadanía del reino celestial, y el espíritu que gobernaba nuestra vida no era el Espíritu Santo, era el espíritu de oscuridad y de tinieblas. Y cuando el espíritu de oscuridad y de tinieblas gobierna la vida del hombre, de la mujer, de la niña, de la señorita, del adulto, sabe cuál va a ser su actitud, sabe cuál va a ser su parecer, una actitud totalmente terrible, negativa, donde el hombre está habituado a codiciar a la mujer, a adulterar, a fornicar, a cometer aberraciones, porque su vida es una vida espiritual, pero del diablo. Satanás también es espíritu, no se asuste, y se personifica. Cuando usted puede decir: Satanás tomó a mi esposo y se lo llevó a adulterar, Satanás tomó a mi esposo y se lo llevó a emborracharse, Satanás tomó a mi esposo y se fue a cometer aberraciones. Ahí es donde usted se está dando cuenta quién está habitando en esa persona. No podemos decir que Dios me revele, porque ya lo estamos mirando. También de la misma forma y de la misma manera, cuando Dios utiliza al hombre, a la mujer, a la niña, al adolescente, a la señorita, también será casa espiritual, donde de su boca saldrán palabras vivas, donde su corazón correrán ríos de agua viva, donde su mente pensará pensamientos agradables, donde en su boca habrá abundancia de palabras selectas. Porque la Biblia dice, la palabra del Señor dice que su palabra es más dulce que la miel. Palabras que no lastimen, palabras que no afecten. Habrá algo especial. Por eso es que la gente dice: los hijos de Dios tienen algo especial. Amén, hermanos, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Amén, hermanos, porque somos casa espiritual, porque ya no pagamos mal por mal, porque es mejor sufrir el agravio. Es mejor que te hagan, hermano. Es mejor que sufras tú el agravio a ser agresor. Porque si usted infringe la ley de Dios, usted espera la condena de muerte eterna. Pero cuando usted vive una vida santa, consagrada a Dios, sabiendo que nosotros, la Biblia dice que fuimos llamados para ser santos y ser una realeza de sacerdocio, viviendo santamente, y no solo eso, llevando el mensaje de la palabra de Dios, las buenas nuevas de Jesucristo a todo aquel que no conoce. Por eso la Biblia, la palabra del Señor dice que somos casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Hoy podemos ofrecer sacrificios espirituales. Antes no los conocíamos. ¿Cuáles son esos sacrificios espirituales? Viene el espíritu de oscuridad y de tinieblas y quiere poner en su boca de usted palabras que lastimen su familia. Pero si usted tiene el temor de Dios, va a rechazar esa obra del enemigo. Va a quitar esas palabras que están dañando el corazón de su esposa, el corazón de sus hijos, la vida de su casa, la vida de sus hijos. No está usted apto para llevar el mensaje de Dios. Pero cuando usted tiene sacrificios y dice: voy a callar, no voy a permitir que el enemigo me esté
utilizando. Yo tengo que ser un hombre, una mujer de hablar palabras selectas, palabras de bendición, palabras vivas, el poder y la gloria del mismo Dios en mi vida y en mi boca, porque para esto fuimos llamados, para ser casa espiritual y un sacerdocio santo, y estamos ofreciendo sacrificios espirituales, negándonos a las cosas de Satanás, al espíritu de oscuridad y de tinieblas. Que el Señor lo reprenda. Amén. Eso es lo que Dios quiere, un sacrificio espiritual, que usted se entregue como un sacrificio santo, agradable, usted, su persona, que usted se santifique todos los días, que le diga: Señor, yo me quiero consagrar a ti, aquí estoy, cuida mi boca, cuida mis ojos, cuida mi cuerpo, no quiero ofender a nadie, porque nosotros ofendemos. ¿Sí estamos de acuerdo? Amén. Muchas veces lo hemos hecho. En ocasiones no nos damos cuenta cuando el enemigo nos ha tomado. En otras nos damos cuenta y le estamos dando lugar al diablo. No hay sacrificio espiritual. Tenemos que hacer sacrificios espirituales, hermanos. Y lo vamos a lograr con la ayuda ¿de quién? De Dios. Porque la Biblia, la palabra del Señor, dice en su palabra, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tenemos un mediador entre Dios y el hombre, y este es Jesucristo. Cuando le decimos: Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame. Yo no tengo que dañar, yo no tengo que lastimar, a lo contrario, yo me quiero entregar a ti como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de ti. La honra y la gloria es de nuestro Señor, Dios Todopoderoso, y por eso, precisamente por eso, nosotros tenemos que todos los días estar luchando siempre. Hebreos capítulo 12, verso 22. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Hebreos capítulo 12, verso 22. La Biblia, la palabra del Señor dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Gracias a Dios. Y vamos más allá, al 23. A la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, al Dios, al juez de todos los espíritus de los justos, hechos que perfectos. Mira, hermano, mira, hermana, tan hermoso, tan maravilloso que es. Nosotros, tan hermoso es nuestro Dios, que nos buscó, nos llamó y nos escogió para su honra y para su gloria. No somos cualquier cosa. Ahora nosotros estamos viendo qué es lo que somos. ¿Qué somos, hermanos? Estamos leyendo. ¿Qué somos? Candeleros de oro. Estamos viendo, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén, a la celestial. Estamos llamando, Dios nos ha sido llamado, nos llamó a la ciudad del Dios vivo. A la ciudad del Dios vivo, gloria a Dios. Hemos sido llamados a la ciudad del Dios vivo. Y cuando nosotros vemos que hemos sido llamados a la ciudad del Dios vivo, la Biblia dice, nuestro Dios dice, que es a la ciudad celestial. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso cuando nosotros estamos viendo. La Biblia dice: a la compañía de millares de ángeles, en su reino, en su gloria. La identidad de la iglesia es esta, que nosotros somos ciudad del Dios vivo, la celestial, a donde nos esperan millares y millares de ángeles, en los cuales nosotros nos uniremos un día. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. A la congregación de los primogénitos. Qué hermoso y qué maravilloso cuando Dios está hablando y está diciendo: ¿dónde están inscritos? En los cielos. Goces, hermano. Goces, hermana. El pasado quedó atrás. El sufrimiento quedó atrás. Hoy tenemos que luchar, tenemos que aportar,
Si es un matrimonio se compone de ¿qué? De dos. De dos. Dos que se tienen que amar, dos que se tienen que soportar, dos que tienen que luchar por permanecer juntos, por buscar la presencia de Dios. Mire, Satanás se ha preparado. Satanás está como león rugiente y la mentalidad de él es destruir la iglesia de Cristo, es acabar con la iglesia de Cristo. Por eso el Señor dice, donde estuvieran dos, fíjese, o tres, en su nombre, ahí Dios haría ¿qué? Milagros, amén, maravillas. Amén. Es tan difícil el matrimonio, ¿verdad? Son diferentes caracteres, son diferentes formas, se traen diferentes costumbres. Pero cuando ponemos al Señor por delante, cuando ponemos al Señor en nuestra vida, vamos a caminar soportándonos, amándonos y sobrellevándonos. ¿Y qué cree que habrá ahí? Habrá milagros, amén, habrá maravillas, habrá portentos. Por eso el Señor Jesucristo, cuando envió a sus discípulos, los envió de dos en dos, hermanos, para que ellos dos se apoyaran a predicar el Evangelio. Por eso Dios está hablando a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios, el juez de todos los espíritus, de todos los justos, hechos perfectos. Quiere decir que si usted y yo nos proponemos obedecer a Dios, el Señor está dispuesto a perfeccionarnos. Pero tiene que haber una lucha total, fuerte, ardua, dentro de nuestro interior, mente y corazón, para hacer una entrega total a Dios, para que Dios tome nuestra vida y empecemos a poner por obra lo que Dios quiere, ya que hemos visto que Dios quiere que nosotros nos entregemos como sacrificios espirituales, para que usted me entienda, cambiando carácter, cambiando palabrotas por palabras dulces, por palabras de amor, cambiando desamor por amor, cambiando todas esas cosas que el enemigo pone, porque él las prepara. Es artimañoso, pero nosotros ya lo conocemos. ¿Por qué lo tenemos que recibir? Dígame por qué. Hace unos días leía la palabra de Dios con una Biblia católica. ¿Y sabe qué decía? Por tontos. No se asuste, ¿verdad, hermana Sarita? Amén. Decía por tontos. Gracias a Dios nosotros no estamos tontos. Dios nos ha dado inteligencia y sabiduría para entender y comprender, para saber distinguir y discernir entre lo bueno y lo malo. Y nosotros debemos darle la honra y la gloria a Dios. Amén. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado y hacer una entrega total para que de esta manera nosotros vengamos a estar en la congregación de los primogénitos y llegando a ser rectos, quiere decir perfectos. Perfectos quiere decir limpios, purificados, santificados, preparados para toda buena ¿qué? Obra. Que esto es lo que Dios siempre ha deseado. Dios siempre ha anhelado todo esto. Qué hermoso y qué maravilloso cuando nosotros vemos la identidad de la iglesia. No somos una iglesia común, somos la iglesia de Cristo. Jesucristo, el vivo, el que resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Jesucristo no está muerto, Jesucristo está vivo y nosotros somos sus hijos y tenemos la identidad de la iglesia de Cristo. Gracias a Dios porque todo esto nosotros somos. Bendito sea el Señor. La honra y la gloria es para nuestro Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta que Dios está con nosotros. En el Salmo 89, verso 7, Dios nos sigue hablando, hermanos, para que nosotros veamos la identidad de la iglesia de Cristo. La identidad de la iglesia de Cristo. Gracias a Dios por su bondad. Gracias a Dios por su misericordia. 89:7. Dios temible en la congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están
alrededor de él. Gracias a Dios. Dios temible en la congregación de los santos. ¿Y sabe por qué temible? Porque cuando Dios está con su congregación, nadie la puede tocar. La Biblia dice, ninguna arma forjada va a prosperar contra la obra de Dios. La obra de Dios somos todos nosotros. Ahora la congregación de los santos, que ahora somos nosotros. Dios es formidable, la Biblia dice, formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Todas las obras que Dios hace son formidables, ¿verdad? Amén, amén. Son maravillosas. Visitábamos el día jueves y mirábamos cómo Dios se manifestó de una manera especial. Y nos quedamos maravillados del poder, de la gloria de Dios. Él es formidable en sus obras. Él es maravilloso. Él es todopoderoso. No hay poder que lo pueda comparar. Amén, gloria a Dios. Alabe la iglesia de Amén, Cristo. gloria a Dios. No hay poder que le supere. Amén, Porque el amén. poder de Dios es santo, perfecto, puro. Nuestro Dios es maravilloso. Y cuando Él está en la congregación de los santos, es Dios temible. Porque Él tiene poder para quitar y dar vida. ¿Y quién le va a decir a Dios por qué lo haces? Si Él es el Todopoderoso. Amén, gloria A a Dios. nosotros, como iglesia de Cristo, conocemos la identidad. Ahora que quiénes somos, que no se nos olvide. Porque cuando ya conocemos nuestra identidad, sabemos bien cuándo nacimos, cuántos años tenemos, dónde vivimos, cuáles son nuestros estudios. Y con nuestra identidad en la iglesia de Cristo, nosotros sabemos que somos casa de Dios. Amén. Sabemos Gloria a Dios. que somos candeleros de oro, Sí, gloria a Dios. somos luz. Amén. Sabemos también que somos columna y baluarte de la verdad, porque Jesucristo nos habla con la verdad. Sabemos que estamos en la congregación de los santos. Qué hermoso. Amén. Todo esto lo sabemos. Sabemos el principio de la sabiduría es tenerle temor a Dios, comportarnos rectamente, comportarnos con una conducta, luchando siempre contra nosotros mismos, porque el enemigo trata de infiltrarse en nuestra mente y en nuestro corazón, tratando de controlarnos. Pero cuando nosotros nos entregamos a Dios para hacer sacrificios espirituales, entonces rechazaremos todo espíritu de oscuridad y de tinieblas y viviremos una vida totalmente santa con la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso. Salmo 149, verso 1. Salmo 149, verso 1. La palabra del Señor nos habla y nos dice así, de esta manera. Dios nos está hablando y dice: cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Nosotros somos congregación de los santos. Y cuando dice santos, es que la Biblia dice que el que sea santo se tiene que santificar más. Santo significa apartado del mundo. Aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo. Somos peregrinos y vamos a nuestra mansión celestial. Lo hemos visto, la herencia que Dios nos da, que nos corresponde, la herencia de los primogénitos inscritos allá en el cielo. Nos uniremos con millares de ángeles, gracias a Dios, Amén, ¿verdad? gloria a Dios. No va a ser fácil, va a ser una lucha continua, cuando usted va a luchar con su propio carácter, sabiendo que su identidad es iglesia de Cristo. Usted va a decir: yo no me puedo comportar así porque soy iglesia de Cristo. Tengo que hacer un sacrificio espiritual, me tengo que olvidar de ese carácter tan horrible que en otro tiempo me acompañaba. Tengo que tener el carácter de Cristo Jesús, el que me formó, el que me hizo. Tengo que tener su carácter,
Característica de Cristo: humilde, sencillo, prudente, amoroso, misericordioso. Nunca pagó mal por mal, siempre perdonó. Aún en la cruz del Calvario nos perdonó, nos mostró su amor. Entonces nosotros también tenemos que perdonar, también tenemos que amar. No ha sido fácil, pero no es imposible. Con la ayuda de Dios nosotros vamos a lograr, con éxito, vamos a salir victoriosos, siempre pensando que tenemos a alguien a quien agradar. La Biblia por eso nos habla: cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Mire, cuando usted vive en santidad, le emana la alabanza, cántico nuevo. Y usted dice: ¿cómo no hay una grabadora para grabar esta letra que acaba de salir de mi corazón? Porque lo está cantando con el corazón. Que acaba de salir de mi alma, porque le sale del alma. Porque hay una entrega, porque no se ha reservado nada para usted. Usted se entregó. Usted sabe reconocer la identidad. ¿Quién es usted? Y usted dice: yo soy de Cristo. Ahora me tengo que olvidar de todo lo mundano. Olvídese de las malas amigas que le dicen: pues hazme así, compórtate así, compórtate. No, compórtese como Dios está hablando. Olvídese de los amigos, hermano, que lo aconsejan, que los llevan por caminos de maldad. Escuche el consejo de Dios, ya que el Señor nos habla cómo se debe conducir el varón. La Biblia, la palabra del Señor dice que el varón que no hace caso a los malos amigos, sino que está siempre buscando la presencia de Dios, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae. Así se debe de comportar el hombre, buscando la presencia de Dios, siempre orando por su familia, teniendo esa responsabilidad para con Dios primero. Tiene una familia, tiene hijos, tiene por qué buscar a Dios. No tiene usted que roncar, no tiene que dormirse. Si usted se duerme, viene Cristo y usted se queda. Usted tiene que buscar a Dios. La identidad de la iglesia de Cristo, una identidad que está brillando, un candelero que brilla, que alumbra, que no duerme. La identidad de Cristo, casa de Cristo. Nosotros somos casa de Cristo, somos casa de Dios. Tenemos que saber comportarnos como hijos de Dios. Dios tenga misericordia y Dios abra nuestro entendimiento, porque muchas veces el entendimiento se embota y dice: eso ya lo sé, ya lo sabe usted, pero ¿qué hace? Si usted no sabe y no hace nada, es usted peor que un ignorante, porque el que ignora no lo sabe. Pero usted sabiendo, el Señor dice: hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le espera una condenación eterna. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, que es santo, que es perfecto, que es puro. Nosotros debemos comportarnos como hijos de Dios. Amén. Que Dios nos ayude. Muchas veces tenemos que callar, no ponernos al tú por tú, dándole lugar a Satanás, porque Satanás eso quiere, ¿verdad? Amén. Que Dios tenga misericordia. Tenemos que entregarle a Dios el control de nuestra vida totalmente. Decirle: Señor, yo quiero hacer un sacrificio espiritual. Quiero entregarme a ti sin reserva. No me quiero reservar nada. Aquí estoy, yo me entrego a ti, Padre, para que tú tomes el control de mi vida, de mi alma, de mi cuerpo y de mi espíritu. Dios es medicina y refrigerio para los huesos. Qué hermoso y maravilloso. Amén, amén. Esto es verdad. No es ficticio, no es un cuento, no es fábula. Del Dios que hablamos es aquel que opera sin anestesia y sin bisturí, y que hasta el día de hoy Él sigue haciendo obras milagrosas y maravillosas. La identidad de la iglesia de Cristo. Nos vamos nosotros llevando esta identidad en nuestro corazón, en nuestra vida diaria, sabiendo que somos congregación de los santos, sabiendo que somos columna y baluarte de la verdad, sabiendo que somos luz en las tinieblas y en la oscuridad. Que nuestra boca no se calle, hermano, que nuestra boca no se calle, hermana. Tenemos que hablar de Cristo. El Señor Jesucristo viene trayendo su galardón en su mano para dar a cada uno según sea su paga. Si el hermano es desobediente, el Hijo de Dios es desobediente, irá al lago de fuego. Dios no está jugando, Dios está hablando con la verdad, que el obediente irá a su reino. Dice que Él dirá: venid benditos de mi Padre, en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y a los malvados les dirá: apartados de mí, malditos, hacedores de maldad. ¿En qué grupo quiere usted estar? ¿En qué grupo usted quiere pasar la eternidad? ¿Con los malditos o con los benditos? Si nosotros queremos estar con los benditos, no se nos tiene que olvidar la identidad de la iglesia de Cristo, de lo que nosotros somos. ¿Qué somos nosotros?
la iglesia de Cristo. ¿Qué somos, hermanos? La iglesia de Cristo. Y como iglesia de Cristo, que el Señor tenga misericordia y lo que hemos escuchado no solamente quede aquí en nuestro oído o que salga por este lado, no. Tenemos que retenerlo y vivir una vida conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre Celestial para obtener la ganancia de entrar a su reino glorioso. Amén. Tener la ganancia de tener una vida eterna y poder decir: ha valido la pena sufrir por Cristo, ha valido la pena hacer sacrificios espirituales, porque hoy estoy disfrutando una vida gloriosa. Amén. Donde no entraremos en paquete. La salvación es personal. Si la esposa se quiere perder, muy su decisión. Si el marido se quiere perder, quiere andar de cochino, de adúltero con los puercos, no se asuste, es bíblico. No se sientan ofendidos, hermanos, porque en la Biblia, la palabra de Dios dice que el hijo pródigo se fue a revolcar allá con los marranos, y viéndose ahí con los puercos, dijo: me voy a regresar a mi padre, ahí no me va a faltar de comer, yo tengo que estar allá con mi padre porque allá sobra la comida. Hermano, es bíblico, no tenga temor. Si usted vive una vida desagradable ante Dios, hoy es el momento que usted se arrepienta y busque a Dios. Usted no va a decir: nadie me lo dijo, porque el Espíritu de Dios ahora le está hablando a usted para que usted entienda y valore su vida y tenga temor a Dios, porque si no, usted arderá como estopa en el lago de fuego, donde la Biblia dice: el lloro y el crujir de dientes será eternamente y para siempre. Pero si hoy nosotros somos valientes y buscamos la presencia de Dios y nos arrepentimos, viviremos eternamente y para siempre, gozando y disfrutando con nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Bendito sea el Señor. Hermanos, que Dios les bendiga.